Hermanos, muy buenas noches. Estamos considerando la semana número 5, que tiene por título La voluntad de Dios, nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros comenzamos con la fe, que es el fundamento sólido de nuestra vida con Dios. Luego vamos trabajando en nuestro amor para edificar sobre esta obra de fe. La obra de fe comenzó en nuestra vida con la salvación de nuestro espíritu el día que creímos en el Señor Jesús. Esta salvación debe continuar hasta salvar nuestra alma, y esto demanda de mucho trabajo de amor, de mucha perseverancia, pero gracias al Señor que el resultado será el crecimiento en vida. En la vida de la iglesia, todos juntos cooperamos en una forma orgánica para que nuestra vida del alma la podamos negar y así correr delante del Señor hacia el premio, hacia este llamamiento que el Señor nos hizo: ser consagrados, ser santos como Él es santo. Cuando el hombre pecó en el huerto, se violaron 3 normas: la justicia, la santidad y la gloria. Entonces Dios se vio obligado a guardar el huerto y puso querubín con una espada encendida con fuego para que el árbol de la vida fuese guardado y el hombre no comiese de este árbol, porque entonces no habría podido haber redención. Dios, en su santidad, en su justicia, en su gloria, fue sabio al preservar al hombre para que no alargara su mano y comiera del árbol de la vida y viviera eternamente en pecado. Esto le trajo consecuencias al hombre: fue echado del huerto. En Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol de la vida. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. La gloria está representada por los querubines. Fue reprobado con relación a la justicia y a la santidad de nuestro Dios. El hombre se multiplicó, asimismo la maldad, hasta el punto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. En Génesis 6:2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de entre todas. Aquí los hijos de Dios son los ángeles caídos, y las mujeres, las hijas de los hombres. Aquí ocurrió algo anormal. En ese periodo, los ángeles caídos se juntaron con las mujeres y formaron una raza de gigantes. Satanás quería anular la creación de Dios. El hombre que fue creado a semejanza de Dios mismo y quería llenar la tierra con una mezcla distinta y maligna. En ese entonces los hombres vivían mucho. Por ejemplo, Adán vivió 930 años. Matusalén vivió 969 años. En vista de todo esto, de la maldad que había, del engaño, de ese pecado, Dios se arrepintió de haber creado al hombre
y redujo la edad en las personas. Dice, ya no van a vivir tanto tiempo, porque el hombre llegó a ser carne. Ahora los días del hombre serán 120 años. Entonces, el Señor Jesús determinó acabar con toda esa existencia, con toda esa creación, casi 1000 años, llena de pecado, llena de maldad, cosas anormales. Satanás queriendo acabar con el plan de Dios, y trajo el diluvio. En el diluvio quedaron, mejor dicho, destruidas todas estas cosas. Pero qué maravilloso que Dios no desistió de su plan. Noé halló gracia delante de Dios. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y Dios lo mandó a hacer un arca. Noé había engendrado 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Entonces vino el diluvio que cubrió toda la tierra y acabó con esta creación. En Génesis 10, versículo 8, tenemos un descendiente de Can, que llamaba Cus. Luego viene Mizraim. Después aparece Nimrod, el primer exaltado. Y este fue el artífice de la Torre de Babel, donde más adelante el Señor viene a confundirlos. En Génesis 11, toda la tierra tenía una sola lengua. Versículo 7 dice, Dios confundió su hablar, y así desistieron de edificar la torre que habían pensado hacer. Había una sola lengua. Y ellos dijeron, bueno, de pronto vamos a ser expandidos, entonces vamos a vivir siempre unidos y vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, ¿verdad? Pero entonces Dios dijo, ¿qué están haciendo? Vamos a descender a ver qué están haciendo. Entonces les confundió su hablar, y allí nacieron las lenguas. En el capítulo 12 de Génesis tenemos el primer hombre llamado Abraham. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Mira la promesa, haré de ti una nación grande. Ya Dios tenía pensado tener un pueblo, y llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Le dice, ven, que lo voy a llevar a un lugar donde por medio de ti voy a tener una nación para mí, un pueblo que me ame, un pueblo que me sirva. Entonces allí tenemos Abraham, Isaac y Jacob. Luego Jacob también tiene un deseo de multiplicarse, se casa y tiene 12 hijos. Y vienen a ser los 12 patriarcas, las tribus de Israel. Y ahí vemos cómo Dios le va dando forma a su pueblo. Ya tenemos un pueblo grande, inmenso, pero en Egipto. Y allí el faraón lo cautivó, lo esclavizó, lo obligó por muchos años. Dice la palabra, unos 430 años vivieron esclavizados. Entonces Dios busca a un libertador llamado Moisés. Estando Moisés apacentando las ovejas de su suegro Jetro en Madián, se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?
Viendo Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios le dijo: no te acerques, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Dios le apareció en medio del fuego. El fuego representa la santidad de Dios. Por tanto, aquel era un lugar santo y Moisés no podía acercarse de cualquier manera. En Hebreos está escrito: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Debemos tomar a Dios en serio. Dios no es solamente misericordioso y tolerante, sino que es santo. Debemos aceptar su santidad, debemos aceptar su justicia y debemos aceptar su gloria. El Señor es santo. Es por eso que tenemos la necesidad de buscarlo cada día para obtener esta santidad. No podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Tampoco podemos acercarnos a la iglesia a servirle al Señor de cualquier manera. Hermanos, tenemos que recuperar estas tres cosas: la santidad, la justicia y la gloria de Dios. El Señor demanda de nosotros que seamos santos, así como Él es santo. ¿Será que somos justos? ¿Será que somos santos? Hermanos, si practicamos la justicia y la santidad todos los días, el resultado será la gloria de Dios en nosotros. Hermanos, toda esta santidad y esta justicia se lleva a cabo, se realiza en nosotros a través de un llamamiento. En 1 Pedro 1, de versículo 14, dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, también vosotros sean santos en toda vuestra manera de vivir. El santo es el Dios triuno, el Padre que escoge, el Hijo que redime y el Espíritu que santifica. ¡Qué maravilla, hermanos! El Dios triuno, el Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, el Hijo que nos redimió a través de su sangre y nos dio el perdón de todos nuestros pecados, y el Espíritu Santo que viene a morar dentro de nosotros y cada día está llevando a cabo la santificación. El versículo 2 de 1 Pedro 1 dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Por medio de la santificación del Espíritu y con base en la regeneración, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, si no practicamos la santidad, si no practicamos la justicia cada día, el mismo Dios que es justo vendrá a ser nuestro juez. Según el versículo 3, dice que Él juzga según su gran misericordia. Dice: la cual nos trae la naturaleza santa y produce una vida santa. Aquel que como Padre nos llamó, el Santo nos regeneró para producir una familia santa, un Padre santo e hijos santos. Como hijos santos, debemos andar de una manera santa,
De otro modo, el Padre se convertirá en nuestro juez, como ya lo decíamos. Dice, y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, debemos conducirnos con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Hermanos, mientras estamos aquí en la tierra, debemos ser santos. Debemos buscar la santidad a cualquier precio. Y si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos santifique, entonces Dios será nuestro juez. Vendrá a castigarnos, vendrá a disciplinarnos. Él juzgará nuestra impiedad. El Señor nos engendró con vida interiormente para que tengamos su naturaleza santa. Si nos disciplina con un juicio exterior, es para que participemos de su santidad. Señor Jesús, debemos tener una mente abierta, un corazón dispuesto, un espíritu ferviente. Y cada día, hermanos, desde muy temprano debemos ir a Dios y clamarle, Señor, quiero la santidad. Quiero ser santo. Quiero que hagas un examen dentro de mí, en mi mente, en mi interior, en mi corazón. No quiero pecar en desobediencia. No quiero tener mis ojos sucios, negativos, perversos. Quiero una mirada pura. Quiero una mirada santa. Quiero un corazón como el del Señor, santo, compasivo, lleno de misericordia, y así poder practicar la justicia, la santidad y la gloria del Señor. Hermanos, ¿qué desea el Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pregunto, hermanos, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Ya que estamos mirando el libro de Tesalonicenses con un trasfondo negativo, como lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 4, versículo 3, nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Dios nos muestra cuál es su voluntad. Pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que se abstengan de fornicación. Hermanos, debemos abstenernos a la fornicación. Es el pecado más grave delante de los ojos de Dios. Daña nuestra santidad, daña nuestra consagración. Unos ojos llenos de adulterio, como dice en Jeremías, que tenían los ojos llenos de adulterio, dañan nuestra consagración. Por eso nuestro vivir es santo y tiene que ser santo. En los tiempos de Pablo, tanto en Corinto como en Tesalónica, la sensualidad y la inmoralidad abundaban, tanto que las religiones le rendían adoración y culto a la inmoralidad, a la perversión, al pecado de fornicación. Tremendo. El hombre fue creado para expresar a Dios. Nada arruina más al hombre que la fornicación. Esta impide que el hombre sea santo, separado para Dios, y contamina al hombre a lo máximo, haciendo imposible que el hombre cumpla el propósito santo de Dios aquí en la tierra, expresarlo, vivir la vida de la iglesia, vivir en santidad. Hermanos, donde hay fornicación, hay muerte, hay desdicha, hay engaño, mentira, timidez, no hay bendición. Por tanto, el Señor nos exige ser santos como yo soy santo, dijo el Señor. Por eso la exhortación del apóstol enfáticamente le exhortaba a los gentiles que se habían convertido para que fueran santos así como Dios. O sea, que se abstuvieran de fornicación
ya que es el pecado más grave a los ojos de Dios, y no ser dañados ni contaminados. Esa contaminación diaria por causa del pecado de fornicación no nos deja crecer, no nos deja avanzar, no deja que el evangelio puro salga de nosotros. Cada uno de nosotros debemos ser canales donde la palabra salga pura, donde la palabra salga viva y edifique a los oyentes, edifique a los pecadores. Yo no puedo combatir la corrupción con la corrupción. Yo no puedo combatir el pecado con pecado. No, hermanos, el Señor nos llamó a ser santos. El Señor nos llamó a ser puros. La santificación se refiere mayormente a una condición santa delante de Dios, a un honor, a una postura respetable delante del hombre. El hombre fue creado en una condición elevada para el propósito de Dios, y el matrimonio fue ordenado para la propagación y así cumplir su propósito. Debe ser nuestro matrimonio honroso delante de los hombres, entre los hermanos. Nuestro matrimonio debe ser honroso, debe ser santo, puro, elevado. No practicar por ningún motivo la fornicación, sino que debemos permanecer en una condición santificada delante de Dios y así también mantener una posición de honor delante de los hombres. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 5 del libro de Efesios, relata el proceso cómo Dios realiza la santidad, la santificación en su iglesia, en sus santos, en sus escogidos. En el capítulo 5 de Efesios, versículo 25 al 27, mira lo que dice y cómo concluye el mensaje. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ay, hermanos, qué maravilloso. El Señor se entregó por su iglesia. El Señor se entregó por su novia. Sufrió, padeció. En su propia carne buscó la santidad todos los días, con ruegos, con súplicas, con lágrimas. Rogaba al Padre que lo santificara. Y mediante ese espíritu de santidad y por la resurrección de entre los muertos, fue declarado Hijo de Dios. Ustedes y yo necesitamos ser declarados hijos de Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, por medio de la santidad, por medio de este espíritu de santidad. Y cuando habla de resurrección, quiere decir que tenemos que morir a nuestros deseos, morir a nuestra carne, morir a nuestras pasiones deshonrosas que dañan el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, ¿estamos dispuestos a ser santos? Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Sin santidad nadie podrá reinar con el Señor. Entonces, hermanos, debemos amar el fuego que nos purifica y nos santifica. Meternos en ese fuego. Dios mismo. Así seremos como Dios, fieles a su propósito.
y así Él resplandecerá en nosotros. Hermanos, en otras palabras, ya que Dios exige ser santos, ya que Dios exige su santidad, su justicia y su gloria, Él dice, yo soy fuego consumidor. ¿Quién quiere habitar con el fuego consumidor? ¿Quién quiere fuego? Fuego que queme nuestro ser natural, todo lo que es madera, heno y hojarasca en nosotros. ¿Quién lo desea? Aquel que quiera reinar con el Señor debe someterse al fuego todos los días. Debe introducirse en Dios. Pero ustedes dirán, no, a mí me gusta Dios, pero es que Dios es fuego consumidor, que consume lo negativo, que perfecciona, que santifica, que purifica, que coge el oro y lo hace más precioso, coge la plata y la hace más preciosa, al igual que las piedras que sirven para adornar este edificio de Dios llamado la iglesia. Recordemos un poco por allá a los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, cuando no quisieron adorar la estatua, el ídolo que había levantado Nabucodonosor. Y él dice, nuestro Dios a quien servimos, Él nos librará. Y si no, sépalo, oh rey, que no vamos a adorar su estatua. E inmediatamente fueron lanzados en un horno de fuego ardiendo 7 veces más de lo acostumbrado. ¡Ah, qué maravilloso! Cómo se paseaban esos 3 varones. Con otro más, el Señor allí. Habían 4, que hasta la gente se espantó, el mismo rey. No echaron a 3 varones, ¿y por qué hay 4? Se paseaban en el fuego. Hermanos, así debemos nosotros pasearnos con gozo, con alegría, dentro de ese fuego purificador que es el mismo Dios. Porque Dios exige, hermanos, santidad en medio de un mundo perverso. En medio de un mundo lleno de sensualidad y de pecado, lleno de fornicación. Debemos alejar este pecado grave de nuestro hogar, de nuestras familias, de la iglesia y ojalá de la ciudad. Debemos luchar por esto, levantarnos en consagración, en oración, en intercesión por el pueblo de Dios en esta ciudad. Que el Señor nos bendiga. Amén.